Bien, no deseo quitarle mucho de su tiempo, doctor, así es que la exposición va a ser lo más rápida y breve posible. Gracias, gracias. Bien, vamos a empezar con lo que vienen a ser los relajantes musculares. Sin embargo, antes de empezar de lleno con las acciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, es preciso hacer un recuerdo fisiológico y anatómico de lo que es la unión neuromuscular. Bien, como sabemos, las vías musculares, las vías motoras se ubican en el asta anterior de la médula espinal. De allí emiten sus fibras hacia los músculos, donde existe una estructura que une el nervio y el músculo llamado placa terminal. La placa terminal, como pueden ver, va a estar compuesta por una sección presináptica y otra sección postsináptica. Lo que va a suceder en este caso es que la despolarización que va a venir desde la médula espinal va a recorrer todo el axón del nervio motor hasta poder despolarizar un canal de calcio que va a hacer que pueda entrar a su vez el calcio y pueda desencadenar la sinapsis con la unión de las vesículas a la placa presináptica. Se liberan en este caso, los neurotransmisores, en este caso es la acetilcolina, en este caso de la unión neuromuscular la placa postsináptica va a tener un receptor nicotínico ionotrópico, que quiere decir que básicamente va a obedecer solamente a la despolarización, a diferencia de otros receptores que pueden ser metabotrópicos. Un receptor nicotínico, ¿no es cierto? Sí, doctor. Entonces vamos a tener, además, que contrariamente a lo que muchos podrían pensar, la acetilcolina se va a producir en el soma de la neurona motora y por el sistema endoesquelético del propio axón va a llegar a la placa presináptica, donde se va a empezar a empaquetar en estas pequeñas vesículas que contienen la acetilcolina. Claro, el Cabe sitio esquelético destacar que se mueve, el sitio esqueleto se mueve porque son, como ustedes le escuchan, son unos palitos nada más, y se hacen contracciones y así migra la vesícula del soma hasta el botón sináptico. Muy sí, bien. doctor. Y bueno, vamos a proseguir con la explicación. Aparte de ello, vamos a tener en el sistema nervioso central tres tipos de neuronas: unas neuronas excitatorias, inhibitorias y las que son, digamos, mediadoras entre todas estas dos, o moduladoras también. Como bien sabemos, a lo largo de todo este periodo hemos aprendido que dentro de las neuronas estimulantes vamos a tener a las que son dependientes de glutamato y aspartato, a los inhibitorios que dependen del GABA y la glicina, y a los moduladores que van a depender de noradrenalina, dopamina, incluso acetilcolina. Y vamos a ver aquí que no solamente los bloqueadores neuromusculares van a actuar solamente en esta placa, sino también pueden actuar de manera central en el cordón nervioso central, interactuando con el arco reflejo y al mismo tiempo con las neuronas motoras. Bien, vamos a tener que tenemos tres tipos de relajantes musculares, por así decirlos. Tenemos los relajantes musculares periféricos, los relajantes musculares centrales y finalmente los relajantes musculares de acción directa. Los periféricos, como bien su nombre detalla, van a tener una acción en el botón sináptico. Los centrales van a tener más una acción a nivel del cordón central nervioso, junto con lo que acabo de mencionar, las neuronas inhibitorias, estimuladoras y moduladoras. Y finalmente vamos a tener a las de acción directa, que van a mediar simplemente la medida de contracción muscular. Me olvidaba de una vez para explicarlo aquí en el momento fisiológico. Como bien sabemos, la organización estructural del músculo
va a obedecer a múltiples células entrelazadas, denominadas las células musculares o sarcoicitos o como se le quiera llamar. Bien, vamos a tener dentro de esta estructura muscular un importante mecanismo que va a hacer que la despolarización que viene del axón del nervio pase a la célula contráctil y pueda ejercer el golpe de acción entre la actina y la miosina. Vamos a tener, por ejemplo, que vamos a tener aquí, por aquí adentro, no se nota aquí en la imagen, pero acá tenemos obviamente las bandas, y entre las bandas vamos a tener una estructura fundamental, que es conocida como la triada musculoesquelética, que va a estar conformada por un túbulo T y el retículo sarcoplasmático del músculo, que en realidad es el retículo liso, ¿no? No tiene añadida a ellas los famosos lisosomas. Vamos a tener también que dentro de la acción muscular, la acción de la contracción va a estar mediada por dos moléculas importantes, los filamentos gruesos de miosina y los filamentos de actina, que a su vez van a estar compuestos por una tropomiosina, una actina F y una troponina y una tropomiosina. La tropomiosina en este caso va a tener tres partes, la tropomiosina T, I y C. Independientemente, esto va a valer más adelante para lo que son los relajantes musculares directos. Vamos a empezar con los periféricos. Vamos a tener que los receptores del botón neural, ya como ya los mencioné, son nicotínicos y van a obedecer a dos criterios, despolarizantes y no despolarizantes. Veamos primero los despolarizantes. Los relajantes musculares despolarizantes van a tener un mecanismo de acción bastante peculiar, porque va a hacer que la sustancia va a tener una composición química muy parecida a la acetilcolina para que pueda unirse a su receptor. Una vez que se une a su receptor, a diferencia de la acetilcolina, esta se va a quedar pegada y va a desensibilizar de alguna forma al receptor para que no pueda seguir ejerciendo la despolarización que se efectúa durante el acto de transmisión neuromuscular. Por lo tanto, teóricamente vamos a tener dos fases. La primera fase va a ser la despolarización normal, como si fuera una acetilcolina común y corriente, y la fase 2 simplemente va a ser la desensibilización. En este caso, la succinilcolina, que es el representante más importante de los neuromoduladores, de los relajantes musculares despolarizantes, se va a quedar pegada al receptor y de alguna forma va a impedir que venga acá la acetilcolina y se pueda unir. Bien, como mencionaba, la succinilcolina es el principal representante de estos y vamos a tener también varias peculiaridades acerca de la succinilcolina, ya que va a tener efectos adversos debido a... No, primero vamos a hablar de su metabolismo. A ver, la acetilcolina por lo general va a ser metabolizada por una acetilcolinesterasa que va a estar en el espacio intersináptico. Pero la succinilcolina va a tener un mecanismo muy parecido, sin embargo, por lo general, esta colinesterasa va a estar ubicada en el plasma sanguíneo. Por ello es que su acción también es mucho más corta que de cualquier otro relajante muscular. Vamos a tener que dentro de su... Disculpe, doctor. No, está bien, Luis. Sí, entonces vamos a tener que los efectos secundarios derivados de este fármaco van a ser los siguientes. Vamos a tener efectos cardíacos
que se deben a que la succinilcolina además tiene acción sobre receptores autonómicos y también va a estimular los receptores histamínicos. Ah, no, perdón, disculpe, me estoy yendo por las ramas. Libera Perdón. histamina, está bien. Está, está bien, Luis. Libera histamina. Ya, doctor, muchas gracias, disculpe. Entonces vamos a tener que, otro efecto secundario va a ser que, como ya mencioné, la despolarización inicial va a ejecutar el movimiento de los músculos. Vamos a tener una especie de espasmo durante los primeros segundos de administración. Sin embargo, conforme se va a desensibilizando el receptor, vamos a tener ya el efecto real que nosotros queremos, que en este caso es relajar el músculo y tornarlo flácido. A otros efectos que se notan van a ser la hipercalcemia, vamos a aumentar la presión intraocular, vamos a ocasionar mialgias, va a ser... Luis, Sí, es doctor. hipercalemia, ¿no? No es calcemia, calemia, no es calcio, es potasio, potasio. Ay, sí, sí, doctor, disculpe. Sí, sí. Sí, Entonces, sí, mucho disculpe. cuidado con esto, porque puede, como hay contracciones musculares que se le llaman fasciculaciones, o sea, hay destrucción celular muchas veces. Por eso, cuando hay destrucción celular, sale el potasio que está dentro de la célula, por eso hay hipercalemia. Sí, doctor, disculpe, fue un lapsus. Después tenemos que va a incrementar la presión intraocular, va a sufrir de mialgias y va a tener especialmente una duración más prolongada en los ancianos. Se va a eliminar de manera mucho más difícil en los ancianos y a eso se debe la duración prolongada. Y vamos a tener otro efecto bastante curioso que la succinilcolina va a ser resistente en pacientes que tienen quemaduras. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que estos pacientes van a empezar a desarrollar, debido a las quemaduras, receptores de acetilcolina por todo el músculo que está de alguna forma lesionado. ¿Ah? Entonces, ¿sí, doctor? No, no, está bien, excelente. Sí, Excelente. entonces Sigue, por favor. vamos a tener que, con los pacientes quemados, van a tener un exceso de receptores colinérgicos en su cuerpo y el medicamento no va a hacer el efecto que se tendría en un número limitado de receptores como en una persona normal. Uno de bueno, vamos a hablar ahora de los efectos terapéuticos. Básicamente todos los relajantes musculares que van a actuar en la placa neural van a tener casi siempre el mismo uso, que va a ser la colocación de tubos endotraqueales y básicamente para iniciar los procedimientos anestésicos, y también se puede utilizar como un antiepiléptico. Vamos a tener luego otra categoría, los competitivos o no despolarizantes. Como su nombre bien lo dice, no van a ejercer una despolarización, solamente van a competir con la acetilcolina. Van a competir con la acetilcolina básicamente por el receptor. Y bueno, como a diferencia Ese de cuadrito que los... ese cuadrito que has puesto, fase 1, fase 2, atrás, Luis, por favor, atrás. Ese cuadrito, doctores, véanlo bien. ¿Tiene alguna importancia? ¿Qué dicen? ¿Tiene alguna importancia eso? Que ponga fase 1, fase 2. Doctor, ¿le puedo contestar yo? ¿Quién? ¿Le puedo contestar yo mismo? Han hablado ustedes en colinérgicos. Eso.
¿Lo han hablado? ¿No se acuerda? Han hablado los efectos nicotínicos fase 1, fase 2. Doctores, los escucho. ¿Lo han hablado, doctores? ¿Se ha ido la...? No se ha ido. Es importante ese cuadrito. ¿Lo entienden ese cuadro? ¿Se ha ido? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctor. Sí, doctor. Y como no me contestan, No recuerdo tanto, doctor. ¿Podría explicarnos, por favor? espérese un ratito. Un ratito. ¿Tiene plumón de pizarra? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Dime si que tiene. No, no, soy chiquitita. A ver, deme un minuto, voy a buscar un plumón. Ya que aquí hay una pizarra. Solo para... Hola, María. Tenemos plumón, uno que pinte nomás. Para la pizarra. ¿Qué pasa? Ya. A ver, un ratito, doctores, pues, si puedo, como me han agarrado en plena emergencia ustedes. A ver si se ve. Bien. Pongamos esto. Esta es una placa mioneural. Esta es la placa mioneural. Acá se libera acetilcolina, como dijo el doctor. Se libera la acetilcolina, ¿lo ven? Llegan a verlo, ¿no?
¿Lo ven, doctores? Sí, acá. Entonces, entra el sodio, entra el sodio, entra el sodio, y el sodio va a estimular al retículo sarcoplásmico para que salga el calcio, sale el calcio y va a haber la contracción, va a haber la contracción. Eso es cuando yo les digo, mueve ese músculo. Pero la pregunta es, ¿cómo se estimula la miofibría de acá o la miofibría más profunda? Porque cuando sale la acetilcolina lo que hace nada más es abrir los canales de sodio. Y abre todos los canales de sodio. El canal de sodio de acá, el canal de sodio de acá, todos los canales de sodio. Pero es un estímulo de membrana. Entonces quiere decir que aquí hay unas prolongaciones de membrana que junta todas las membranas de todos los miocitos. Cuando acá se abren los canales de sodio, automáticamente se abre el canal de sodio de acá y automáticamente se abre el canal de sodio de acá. A esto se le llama sistema T. Este es el sistema T, que es nada más prolongaciones de membrana para que exista la estimulación a la miofibría. Ahora con este sistema T, ustedes están entendiendo por qué cuando yo le digo, contrae este músculo, se contrae todo el músculo en forma homogénea. ¿Estamos bien? Pero ¿qué es lo que sucede cuando ustedes tuvieron su clase? Dijeron, cuando hay mucho estímulo de la acetilcolina, comienza a bloquearse se bloquea algunas sustancias, se bloquean estas sustancias, entonces va a haber contracción acá, pero el de acá no se contrae. El de acá no se contrae. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces se contrae en forma anormal. Y a eso se llama fasciculaciones. ¿Esto cuándo va a suceder? Sucede en algunas patologías. Cuando yo le doy un órgano fosforado, ustedes saben que la primera fase del paciente con órgano fosforado, la fase nicotínica, hay fasciculaciones. ¿Por qué? Porque ahí comienza a haber tanta acetilcolina estimulando que se va a bloquear estos sistemas T. Entonces el paciente va a tener justamente fasciculación. Esto es la fase 1. Fase 1, vean el cuadrito. ¿Y por qué? Porque se han abierto los receptores, se han estimulado, perdón, los receptores de sodio. Los receptores de sodio. Estos receptores se pueden estimular de forma normal cuando yo hago contrae este músculo, o también se van a estimular con fasciculaciones, más fasciculaciones cuando hay demasiado acetilcolina. ¿Entendieron hasta acá? Fase 1. ¿O le explicamos de nuevo? No, esto es importante porque esto es importante que esto lo van a ver ustedes también. Más me interesa este cuadrito para órganos fosforados, porque ustedes lo van a ver en órganos fosforados. Ustedes muy poco van a usar succinicolina, pero se comporta muy parecido. ¿Entendieron bien? Miren, la fase nada más quiero hablar. La fase 1, que ven ustedes ahí, dice que se abren los canales de sodio. Los canales de sodio en forma normal
Se contrae todos los fascículos a veces, gracias al sistema T. Bueno, si hay mucho acetilcolina, como en la intoxicación por órganos fosforados, o cuando yo estimulo demasiado al receptor nicotínico, como cuando yo le pongo succinilcolina. La succinilcolina lo que va a hacer es estimular bastante, se va a comportar igualito como una aceticolina. O sea, la aceticolina va a actuar acá y va a actuar igualito y va a estimularlo, pero estimula en demasía. Entonces, va a estimular la apertura de canales de sodio. Fase 1. Eso no hay problema. El problema está en que solamente hay tanta contracción, que es dolorosísima. Es dolorosísima. Entonces, el problema es la fase 2. Y la fase 2 es justamente lo que vean ustedes, qué es lo que está sucediendo. Mira, en la fase 2, ante una acción, hay una reacción. Como se abrieron los canales de sodio demasiado y hay muchas contracciones, ¿no? Ya sea con órganos fosforados, ya sea con succinilcolina, entonces entramos a la fase 2. Se bloquean todos los canales de sodio. Como se bloquean los canales de sodio, fase 2, va a haber contracción. ¿Qué dicen ustedes, doctores? Parálisis. No, ¿Cómo? no, doctor. Parálisis. No va a haber contracción. No va a haber contracción. ¿Y qué va a pasar? Parálisis. La fase 2 es la parálisis. Y no me interesa en el órgano fosforazo, ya que ustedes han llevado colinérgico, y no me interesa que se les paralice los miembros, se les paralice el abdomen, se paralice la cara. Lo más peligroso es que se paralice el diafragma. Y ese es lo peligroso, justamente. Ese es lo peligroso. Y esa es la fase 2. Entonces, lo que está haciendo la succinilcolina, lo que ha hablado Luis, yo le doy a ustedes succinilcolina, no pasa la barrera hematoencefálica, no pasa la barrera hematoencefálica. El paciente es consciente de todo esto, va a tener fasciculaciones porque estoy estimulando en demasía al receptor, estoy en demasía al receptor nicotínico de la placa mioneural, abriendo justamente los canales de sodio. Como hemos estimulado bastante, normalmente siempre el sistema T funciona, pero cuando hay demasía o hay de mucha estimulación, se bloquean algunas sustancias T. Entonces quiere decir que el de acá no se va a contraer, pero el de acá sí se contrae. Entonces, a eso se llama fasciculación. Ante una reacción, una acción, hay una reacción. Y la reacción es entrar a la fase 2. A la fase 2. Y la fase 2 se bloquean los canales de sodio, todo esto bloqueo de todos los canales de sodio, entonces ya no hay nadie quien estimule al retículo y por ende ya no hay nadie que bote calcio y por ende no hay nadie quien estimule a la actina y a la miosina. Entonces hay parálisis. ¿Entendieron bien esta parte? Sí, doctor. Ahora sí. ¿Le explicaron eso cuando ustedes llevaron colinésicos? ¿Cómo, ¿Ah? doctor? No ¿Le escuché muy bien, doctor. explicaron bien esto cuando llevaron colinésicos? Sí lo habían mencionado, doctor, esa parte. Solo mencionaron esa parte.
Por eso que yo les decía, doctores, de todas maneras, si quedó alguna duda, tenían que llamarme para hacerle una ampliación para saber qué cosas son los receptores nicotínicos, qué es un receptor nicotínico periférico, cómo actúa un receptor central, un receptor nicotínico ganglionar. Son diferentes, son muy diferentes. Y tienen ahí un espacio antes del examen, porque yo le voy a tomar atropina, que ustedes lo van a usar todos los días lo van a usar. Y a mí me interesa que aprendan cuando usen atropina, escopolamina, cuáles son los efectos, ciego, eso es importante. ¿Entendieron bien esta parte? Entonces, lo que estaba contando Luis es que la succinicolina se pega al receptor y lo estimula demasiado, y lo estimula tanto como si se fuese un órgano fosforado. Solamente les pido una hora que pónganse de acuerdo y nos pones la transparencia de colinérgicos y bloqueadores. Rapidito, más de una hora para que, mira, esto no lo entendimos y lo conversamos. ¿Estamos bien? Ya, doctor. Entonces, lo que decía Luis, lo que estaba buscando la succinicolina, ¿y cuándo lo habrán visto ustedes? Ustedes lo habrán visto cuando en la Amazonía se agarran con una cerbatana, se lo tiran al mono y el mono ahí mismo cae del árbol. Lo agarran y se lo comen. ¿Y qué es lo que le ponen? Succinicolina. Entonces, si se lo comen, quiere decir que no pasa la barrera hematoencefálica, no pasa la barrera placentaria, ¿se dieron cuenta? ¿Por qué produce hipercalcemia? O sea, calcio, porque al haber contracción de los músculos, se rompen algunos músculos y liberan potasio, liberan potasio. De igual modo hay presiones intraoculares, va a haber aumento de presiones, hay intraabdominal, hay intraoculares porque el ojo ocular está envuelto en músculos, ¿se acuerdan? Entonces también se contraen y al contraerlo va a aumentar las presiones intraoculares, o sea, aumenta por un efecto extrínseco. Hay mialgia, como les contaba, porque para que tengan idea, estas contracciones producidas por órganos fosforados, producidos justamente por... Ustedes cuando juegan fútbol, bueno, no hay nadie ahorita, me está puesto, no hay nadie, cuando juegan fútbol, no les sale una pelota por hipoxia, que cuando no calientan, no han calentado, no les sale una pelota, que es dolorosa. ¿Qué dicen ustedes? Porque esta contracción que tienen antes de jugar fútbol y no calientan el cuerpo es justamente porque hay ácido láctico y el ácido láctico hace que exista contracción. Dígame si es dolorosa. ¿No les ha sucedido a ustedes? ¿Les ha sucedido a alguien? Sí, doctor. Esta contracción, imagínate, esta contracción, ya sea por succinicolina, ya sea por órgano fosforado, ¿no? Ya por la que ustedes quieran, ya sea por los... hablaron de la guerra, voy a conversar un poquito de la guerra, cómo se usaban estos fármacos. Entonces, tienes miles, te salen miles de fórmulas, entonces duele, por eso que hay mialgia.
ni H. Por eso lo dijo, como esto no pasa, el paciente consciente y el paciente le duele. Le duele. ¿No? Hola. Diga, por favor, Luis. Entonces, lo que buscan estos fármacos es la fase 2. ¿Me pasas este cuadrito porque me gusta este cuadrito? Ya, doctor. Entonces vamos a proseguir con los relajantes musculares competitivos, como iba mencionando. A diferencia de los despolarizantes, no va a haber una activación aquí del canal ionotrópico. Nosotros sabemos que los receptores nicotínicos por lo general tienen 5 subunidades y requieren de 2 acetilcolinas para que se haga un efecto de despolarización a todas las fibras musculares. Por ello, aquí van a empezar a competir. Como se necesitan 2 acetilcolinas, ya se tiene acá un relajante competitivo, va a inhibir obviamente la acción de la acetilcolina o simplemente se va a pegar al receptor y no va a tener la acción despolarizante ionotrópico. Como les mencionaba, químicamente estos relajantes periféricos van a tener una composición química similar a acetilcolina. Entonces la parte en la que tienen la misma parte muy, muy similar, digamos, son casi iguales las llaves que desencadenan todo esto, con diferencia de que los competitivos no van a ejercer la despolarización. Y bueno, dentro de los competitivos vamos a tener especialmente a la alfa-tubocuranina, al cistralcurio y al rocuronio. A partir de estos 3 fármacos se han desarrollado muchos fármacos más que son parte de la familia y que de alguna forma todos van a tener unos efectos bastante parecidos. Sin embargo, para poder revertir este proceso de adherencia competitiva en la que la acetilcolina y este no despolarizante quieren unirse al receptor nicotínico, existe una posible vía de salvamento, ¿no? Para evitar que esto suceda. Y esto se hace administrándole al paciente inhibidores de la colinesterasa. ¿Qué hacen los inhibidores de la colinesterasa? Los inhibidores de la colinesterasa, o en este caso acetilcolinesterasa, van a inhibir la destrucción de acetilcolina y en este caso van a hacer que aumente la acetilcolina en el espacio sináptico y como la acetilcolina va a tener cierta afinidad, una cierta mayor afinidad por este receptor nicotínico, va a ser mucho más fácil que se una y va a desplazar en este caso al relajante muscular. Ya, un ratito, Luis. Estas son las despolarizantes. Los despolarizantes, o sea, la succinilcolina. Pasa y hace acción sobre el receptor, o sea, lo que hace es la succinilcolina se mete a este receptor y es muy parecido a la acetilcolina, es muy parecido a la acetilcolina. O sea, la succinilcolina es muy parecido a la acetilcolina. Entonces, se pegan al mismo receptor, pero la succinilcolina tiene mayor afinidad que la acetilcolina, por eso se pega. Lo malo que esto agarra y lo comienza a estimular, lo estimula tanto que abre todos los canales de sodio, bloquea algunas sustancias, sí, y al final hay parálisis porque buscamos la fase 2. Va a haber parálisis porque buscamos la fase 2. En cambio, el susametonio, lo que está hablando el rocurón, lo que está hablando el doctor, agarra, este es el receptor, y estos relajantes competitivos se meten acá y desplazan a la acetilcolina, lo desplazan, hace que esta acetilcolina no funcione.
no funcione. Pero este relajante muscular no tiene efecto. No tiene efecto. Entonces agarra, bloquea al receptor nicotínico. Como no tiene efecto, ya esta acetilcolina ya no funciona. Entonces, como no funciona, no hay nadie quien estimule al retículo sarcoplásmico. Por ende, ya no hay contracción y hay parálisis. En las dos hay parálisis, sino que acá la diferencia está en que se mete al receptor, como es competitivo, tiene mayor afinidad, desplaza a la acetilcolina. ¿Entendieron bien esta parte? Lo desplaza, y como lo desplaza, no hay nadie quien estimule a la placa mioneural y hay parálisis. ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Pues estoy con el celular, no entiendo mucho. Doctores, Sí, doctor. ¿qué es lo que hace? Si hay algo me pregunta. Esto es la acetilcolina. Esta es la placa mioneural. ¿Estamos bien? Acá va a ser acción y efecto nicotínico periférico. Tiene que existir una enzima que metabolice a este acetilcolina. ¿Y cuál es la enzima? Ya sea acetilcolinesterasa o la butirilcolinesterasa. Esta enzima es tan específica que una molécula de enzima metaboliza 100.000 moléculas de acetilcolina. O sea, una molécula de enzima metaboliza 100.000 moléculas de acetilcolina. O sea, vean qué tan importante es. Si yo agarro e inhibo a esta enzima, y lo puedo inhibir por dos formas, en forma reversible o lo puedo inhibir en forma irreversible. Lo puedo inhibir de forma reversible poniéndole fisostigmina, neostigmina. Lo puedo inhibir en forma irreversible con los órganos fosforados. En cambio, acá es con fisostigmina o neostigmina. Y es lo que dice el doctor. Cuando yo he dado un relajante y está ocupado por este rocuronio, por ejemplo, el rocuronio, que es no despolarizante, la acetilcolina no puede botar este rocuronio. Lo único que puedo hacer es aumentar la concentración de acetilcolina. ¿Para qué? Porque cuando yo aumento la concentración de acetilcolina, voy a desplazar al relajante que está ocupando el receptor nicotínico. Entonces le voy a dar, lo más lógico es que tengo que darle un fármaco que aumente las concentraciones de acetilcolina. Le puedo dar un irreversible, le pongo un órgano fosforado y lo mato, pero le puedo dar un reversible que puede ser la fisostigmina, le puedo dar la neostigmina, entonces me inhibe a esta enzima, como he inhibido a esta enzima, ya no hay nadie quien me metabolice la acetilcolina, entonces la acetilcolina comienza a aumentar en concentración y desplaza al receptor que está acá, lo desplaza.
lo desplaza al relajante muscular que está acá, lo desplaza porque hemos aumentado las cantidades y el efecto pasa. Eso es lo que quiso decir en su exposición. Hola. ¿Se entendió ahora? Sí, doctor. Sí, doctor. Más o menos. Sí, Luis. Bueno, doctor, como mencionaba, estos son los tres, digamos, tres fármacos madre que vamos a ver de una amplia variedad que se ha venido desdoblando a lo largo del tiempo. Ajá. Y bueno, vamos a tener también que diferentes de estos competitivos van a tener diferente duración de acción, que vamos a verlo más adelante en un cuadro que tengo. Y bueno, como ya mencioné, todos tienen la peculiaridad de poder usarse clínicamente en la intubación de pacientes. Y esto es algo bastante interesante en lo que hay que recalcar también. La tubocuranina y sus derivados tienen una acción muscular que va en potencia de los músculos más pequeños hacia los músculos más grandes. Es decir, un músculo de la mano, un músculo de la cara se va a ver más afectado que un músculo grande como por ejemplo el bíceps. En este caso, la seguridad del fármaco va a estar respaldada por esta característica, dado que el diafragma y el corazón son músculos bastante más grandes que muchos músculos pequeños que tenemos. Entonces, al administrarle este fármaco al paciente, no va a causar un paro respiratorio por el diafragma. Es lo bueno de estos fármacos. Salvo que se le inyectara una cantidad masiva de este fármaco, ahí sí hay una posibilidad de que el diafragma se pare y pueda haber un paro respiratorio. Acá vamos a tener el metabolismo y vamos a tener que, de acuerdo a las diferentes especies de derivados de los tres que ya vimos en el cuadro que nos precedió, vamos a tener las peculiaridades, especialmente del atracurio, que se va a degradar espontáneamente en el plasma en una reacción llamada la eliminación de Hoffman. La eliminación de Hoffman va a tener la peculiaridad de liberar dos metabolitos. Si bien no me equivoco, corríjame doctor si me equivoco porque esta parte no la recuerdo muy bien. El- una, un metabolito era aún activo y otro metabolito sí era completamente inactivo. Ajá. Vamos a tener al doxacurio que se va a eliminar también por vía renal, al mibacurio que se va a hidrolizar por la butirilcolinesterasa plasmática. Vamos a tener al pancuronio que se va a hidrolizar en el hígado y también se va a metabolizar en los riñones, va a ser excretado por la orina. Vamos a tener al pipecuronio que también se va a eliminar por vía renal y también por vía hepática. El verocuronio que también se va a metabolizar en la vía hepática y también en la vía renal. El rocuronio que también el rocuronio va a tener un segundo efecto dado que va a pasar inalterado por la bilis, no se va a metabolizar en el hígado y este rocuronio va a tener debido a ello una mayor cantidad de tiempo de acción. Y finalmente la tubacuranina también vamos a tener que se metaboliza en el hígado y pues, en los riñones. Este es el cuadro al que me refería. Como ya mencionaba, la succinilcolina va a tener una vida media bastante corta. Y vamos a tener por el otro lado, como ya mencioné, al pancuronio, que va a tener una vida media bastante larga de 45 a 60 minutos. Eso va a depender de los requerimientos clínicos de cada paciente. Por otro lado, vamos a tener los efectos adversos. Los efectos adversos comunes entre todos estos medicamentos para cortar todo esto, vamos a tener que va a tener efectos cardiovasculares, en especial el pancuronio y el atracurio, que van a elevar la frecuencia cardíaca y van a generar taquicardia, debido a que
debido a la similitud que tiene con la acetilcolina, va también a excitar ciertos receptores autonómicos y al mismo tiempo también va a generar un aumento de la histamina, lo que puede traducirse también en cierta secreción nasal que puede tener el paciente. Vamos a tener una hipotensión que al mismo tiempo va a ser refleja, o sea, primero va a haber una hipotensión y después va a haber una taquicardia refleja, debido a que también se van a liberar justamente las histaminas. En especial, esto se va a dar en la tubocuranina y el atracurio. En dosis muy altas, la tubocuranina va a ocasionar un bloqueo ganglionar. Y finalmente vamos a tener, que aparte de los efectos cardiovasculares, también vamos a tener, perdón, esto se me olvidó mencionarlo aquí, en los despolarizantes, vamos a tener que la succinilcolina va a generar arritmias. Porque Claro. ¿Doctor? Está bien, produce arritmia, justamente, sí, produce arritmia. Porque va a estimular los colinorreceptores autonómicos y al mismo tiempo va a buscar de alguna forma, tiene cierta afinidad con los receptores muscarínicos que están en el corazón. La diferencia, o sea, quiero explicar esto también, por qué los relajantes musculares no afectan al corazón. Uno, porque uno es nicotínico y el otro por lo general es muscarínico, pero sabemos también que dentro de todos estos receptores, ya sea ganglionares, ya sea en los órganos diana o incluso en el mismo músculo, también tienen, aparte de receptores nicotínicos o muscarínicos, según predomine el efecto, también vamos a tener pequeñas cantidades tanto de nicotínicos y muscarínicos. Y a eso se debe también las acciones adversas de muchos de estos medicamentos. Ya, ahora vamos a analizar un poco lo que van a ser los fármacos que van a actuar a nivel central, a nivel de la médula espinal. Nosotros sabemos que las vías motoras van de alguna forma, empezar en el cerebro y van a terminar en el músculo efector. De igual forma, la vía aferente, que es la vía sensitiva, va a ser lo contrario, va a empezar en el músculo o en un sentido y va a terminar, obviamente, va a pasar por la médula espinal y va a terminar también en el cerebro. Sin embargo, algo peculiar de lo que no, tenemos que hablar es que dentro de la médula espinal vamos a tener las ya famosas neuronas estimuladoras, inhibidoras y moduladoras. ¿Por qué? Porque es parte del sistema nervioso central. Esto no solamente se limita a lo que es el cerebro. Y bueno, vamos a tener dos tipos aquí. Vamos a tener antiespasmódicos y espasmolíticos. ¿En qué se diferencia un antiespasmódico de un espasmolítico? Bueno, un antiespasmódico va a atacar a las afecciones musculoesqueléticas periféricas, mientras que los espasmolíticos van a atacar a la espasticidad en la neurona motora. Es decir, van a atacar los espasmolíticos a esta altura. Y bueno, vamos a empezar con lo que van los medicamentos de manera individual. Tenemos primero a los espasmolíticos que van a actuar a nivel de la neurona motora, como acá se puede ver. Tenemos aquí la neurona motora y dentro de la neurona motora vamos a tener al mismo tiempo una neurona inhibitoria, una neurona excitatoria y una neurona moduladora. Acá en amarillo, si se puede ver, un momento. Aquí en amarillo o en ámbar vamos a tener lo que dice un inhibidor interneuronal. Y como sabemos, el neurotransmisor predominante en los inhibidores va a ser el GABA. Vamos a tener a otro lado la vía corticoespinal, que va a de alguna forma a ser una neurona también excitatoria. Y vamos a tener a la neurona motora, y acá el centro de alguna manera se va a comportar como una neurona moduladora, y por ello vamos a tener que, ampliando la imagen, vamos a tener la acción
los sitios de acción de los diversos fármacos que estábamos describiendo. Primero vamos a tener al diazepam, las benzodiazepinas en general. Lo que van a hacer va a ser estimular los canales de cloro, del GABA, y su función va a ser más que nada, como ya debieron explicarlo previamente, la inhibición. Y en este caso, aquí va a actuar las benzodiazepinas, como menciono, en el GABA-A, porque aparte del GABA-A también va a haber un receptor GABA-B. En el GABA-A Claro. van a actuar, en el GABA-A la peculiaridad es donde van a actuar las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas, cuyo representante en los libros lo ponen más que nada al diazepam por su seguridad clínica, va a inhibir de alguna forma a la neurona motora a nivel de la médula espinal. Otro medicamento que va a actuar de manera similar va a ser el baclofeno. Sin embargo, el baclofeno no solamente va digamos, a inhibir a la neurona motora, sino va a inhibir a la vía motora que viene del cerebro y también al nervio que se va al músculo. ¿Por qué? Debido a que existen otro tipo de receptores GABA, que en este caso son los GABA-B. El baclofeno tiene otras peculiaridades. A diferencia de las benzodiazepinas, lo que van a hacer es que van a cerrar los canales de calcio, van a causar una hiperpolarización debido a ello, y al mismo tiempo van a aumentar los niveles de potasio. Aparte de esta acción, vamos a tener que el baclofeno también va a tener una acción, ¿cómo se dice?, analgésica. ¿Debido a qué? Porque el baclofeno al mismo tiempo va a disminuir las concentraciones del péptido, ¿cómo se dice esto? Del péptido P, si no me equivoco, y también va a tener una acción sedatoria por lo mismo que estoy explicando, ¿no? Vamos a tener a la tiracidina, que va a ser otro fármaco también bastante interesante, debido a que va a actuar, pero va a actuar por una vía que muchos pensarían que obviamente no tiene nada que ver con la relajación muscular. La tiracidina va a ser un agonista alfa. Va a ser un agonista alfa y sin embargo no se conocen, es hasta donde pude leer, doctor, no se conocen muy bien los mecanismos por los que actúa como relajante muscular. Sin embargo, esto de que es un agonista... Disculpe, doctor. Sí, no te escucho, Luis. Sí, doctor, como le mencionaba, la tiracidina va a ser un agonista A, y la importancia de que la tiracidina sea un agonista alfa, o agonista A, pero disculpe, va a ser que va a tener efectos adversos que van a ser compatibles con una excitación adrenérgica alfa. Por ejemplo, va a generar vasoconstricción, al mismo tiempo puede subir la resistencia periférica, puede producir midriasis y también va a servir al cierre del esfínter vesical. La tiracidina tiene la peculiaridad también de que es un derivado de la clonidina, que es un fármaco que ya vimos, y aparte de ello, va a tener también una inhibición a nivel central de los nociceptores. Es decir, también va a actuar en contra del dolor. Aquí tenemos la tabla resumen de todo lo que estaba hablando hace un rato. Lo único que habría que agregar sería que el baclofeno se va a administrar de manera preferentemente oral o intratecal. El diazepam va a tener un metabolismo hepático, como ya lo vimos, y la tenacidina también va a ser un fármaco que se administra de forma oral. Como ya mencioné, va a tener los efectos adrenérgicos de tipo alfa como efectos secundarios, y aparte de la intubación general, que es como se usa, también pueden servir para
como mencionó usted, doctor, a eliminar la espasticidad a nivel central y también los espasmos crónicos y también los espasmos debidos a esclerosis múltiple, e incluso alguna literatura que revisé por ahí también dijo que se le podía utilizar como anticonvulsivante. Y bueno, vamos a pasar, bueno, acá tenemos un resumen cómo actúan las benzodiazepinas. Bueno, creo que ya no hace falta explicarlo porque ya estaba en el cuadrito anterior. Y finalmente vamos a tener los antiespasmódicos que van a actuar, bueno, es una continuación, perdón, que van a actuar centralmente. Solamente va a cambiar aquí la relación, que la ciclobenzaprina va a actuar en el arco reflejo. Y como menciona, está pobremente entendido esto. Y también va a servir al mismo tiempo para el espasmo, para la inflamación, va a tener un metabolismo hepático y va a tener fuertes efectos antimuscarínicos. Ahora, aquí me gustaría mencionar algo que por lo general no se menciona mucho en la literatura, que es el uso de orfenedrina como relajante muscular. La orfenedrina, por lo general, está considerada como un fármaco de alguna forma con el que tenemos que tener cuidado debido a su amplio espectro de acciones farmacológicas que tiene. Por lo general se usa durante una contractura muscular, no se utiliza mucho durante el entubamiento. Esto sucede cuando una persona, lo que criollamente se denomina macorca, y básicamente va a actuar como un antagonista colinérgico, muscarínico, y también va a ir en contra de los receptores de histamina. De esta forma va a relajar el músculo, pero va a generar una hipertensión, va a generar taquicardia y va a estar contraindicado en el glaucoma de ángulo cerrado, como ya mencionó el doctor. Para recordar nada más el glaucoma de ángulo cerrado, cada vez que tenemos cada vez que se excita un receptor adrenérgico, lo que va a suceder es que va a ocurrir la midriasis y el conducto ocular va a estar cerrado. Mientras por el contrario, cuando hay una activación parasimpática, va a bajar la presión intraocular, se va a generar miosis y por una parte se va a abrir el conducto. Entonces, ya que tiene una acción de antagonista colinérgico, esto va a repercutir negativamente en lo que se denomina como glaucoma de ángulo cerrado. Bueno, aparte la orfenedrina también tiene ciertos, como ya mencioné, acciones antihistamínicas, lo que lo hace también, bueno, tiene acciones antihistamínicas, pero estas acciones antihistamínicas son bastante reducidas, por lo que no es recomendable usarlo como un descongestionante nasal o algo así, pero puede servir también, un efecto secundario puede ser ello, y también tiene la acción de ser un analgésico. Sin embargo, en la terapia que se da para las contracturas musculares, se le suele acoplar un AINE para que la acción de este fármaco, mejore de alguna forma. Muy bien, doctor. Y vamos a tener finalmente a los fármacos de acción directa, en los que vamos a tener al dantroleno y a la toxina botulínica. Bien, como el doctor mencionaba, cada vez que hay una despolarización de la neurona, va a generar la liberación de acetilcolina. La acetilcolina al mismo tiempo va a generar la apertura de canales de sodio. Y los canales de sodio, aquí está lo que el doctor mencionaba, más claro, aquí están los túbulos T y acá está el retículo sarcoplasmático. Entonces el sodio, la despolarización va a entrar por el túbulo T y va a hacer que el retículo sarcoplásmico libere calcio. Y este calcio posteriormente se va a añadir junto con el ATP a las unidades motoras
ya sea a la actina y a la miosina, se van a pegar y van a desencadenar el acto muscular, o sea, la contracción muscular, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por lo general los canales de calcio van a estar de alguna forma, esta parte roja va a estar pegada al túbulo T y va a tener así como una especie de corchito, una especie de resortito que va a hacer que se abra y se cierre. Aquí va a haber un receptor que se va a llamar R1, R y R1, que por lo que generalmente el R y R1 va a estar en el músculo esquelético. No hay que confundirlo con el R y R2 que está en el músculo liso y en el músculo cardíaco. Es por ello que el dantroleno no afecta al corazón ni al músculo liso. Y por ello se va a pegar de alguna forma aquí y va a impedir la salida de calcio hacia el citoplasma de la célula muscular. Y cuando no hay calcio en el citoplasma, obviamente la miosina y la actina no pueden ejercer la contracción muscular. Puede haber ATP, pero lo que importa acá es el calcio, porque el calcio al final se va a unir a la región C de la troponina, y va a ser parte fundamental. Y si falta ya sea ATP o calcio, no se va a dar simplemente la contracción muscular. Claro. La vía de administración va a ser oral, va a tener una toxicidad relativamente baja, va a causar debilidad muscular y sí va a tener un importante efecto hepatotóxico. Los efectos secundarios son la hipertermia maligna. Ah, no, perdón, esto no son los efectos secundarios, perdón. Eso es el tratamiento clínico. El tratamiento clínico va orientado hacia la hipertermia, debido a que el músculo en su metabolismo va a generar calor. Cuando una persona hace ejercicio y contrae sus músculos, obviamente el metabolismo del ATP, del calcio, va a generar calor. Entonces lo que va a hacer, va a inhibir esta vía de liberación de calor y el cuerpo humano de alguna forma va a bajar, o sea, no de forma directa hipotalámica, pero va a actuar en los músculos para poder bajar la temperatura. También se va a usar en el espasmo, en la parálisis cerebral y en lesiones de la médula espinal de la esclerosis múltiple. Lesiones de la médula espinal se refiere a que las neuronas están como un poquito alteradas y pueden empezar a lanzar aleatoriamente señales excitatorias hacia un músculo. Y sin querer la persona puede ir moviéndose, y ya que el antroleno no va a actuar en manera central, sino va a actuar en el músculo en sí. Y bueno, como ya mencioné, esto reduce la interacción de actina y miosina, y bueno, creo que eso sería todo, salvo porque me falta explicar la toxina botulínica. La toxina botulínica va a ser algo mucho más fácil de comprender. Simplemente lo que va a pasar es que, a grosso modo, va a evitar que las vesículas que contienen acetilcolina se puedan unir a la placa presináptica, y al mismo tiempo va a evitar que la acetilcolina se libere en el espacio intersináptico. Eso básicamente sería todo. La toxina botulínica, aparte, también tiene usos estéticos, por ejemplo el Botox, que va a hacer que los músculos de alguna forma estén más relajados y no se contraigan mucho, y de esa forma no se generen más arrugas. Exacto. Y bueno, creo que eso sería todo, doctor. Hasta aquí mi participación. Gracias. Ya no hay más, ¿no? Me buscan un día para explicarles si es que quieren que les